todos necesitamos en un momento parar, detenernos, alimentarnos para vivir y servir al Señor, vivir en Él y también servirlo a Él. Por eso creo que siempre la oportunidad del retiro es un regalo que el Señor nos hace para poder buscar nuevos impulsos en nuestra vida espiritual y también poder tener fuerzas en el servicio dedicado a Él. Un regalo doble porque lo hacemos en este lugar santo, el hogar de la Virgen, el hogar de la querida Mater, donde sabemos que se nos regalan gracias especiales, todos santuarios, un lugar que Dios, en palabra del Padre José, ha besado esa tierra para santificarla y para que allí su amor se exprese de una manera más peculiar, más explícita. Queremos entonces hacer este retiro, esta conciencia del lugar en que estamos, del regalo de lo que significa hacer un retiro y también reconociendo la necesidad que todos tenemos de tener estos espacios. Quiero invitarles a hacer una sencilla oración centrada en lo que tiene como fuerza simbólica el día viernes y que es la cruz de Jesucristo. La cruz que es el madero donde Jesús entrega su vida para salvarnos. Vamos a hacer una breve antífona cantada y vamos a hacer la oración con que termina el Vía Crucis, gracias al Padre, por lo tanto oración compuesta en el campo de concentración, donde se vivió de una manera dramática el amor a la cruz, donde se vivió de manera muy cruenta esa realidad dramática del dolor. Por eso hagamos esta sencilla antífona cantada en canto tradicional. Venido cristianos, la cruz adoremos, la cruz ensalcemos de nuestro Señor. Venido cristianos, la cruz ensalcemos, la cruz adoremos de nuestro Señor. Cruz Santa, a tus pies me rindo y te canto un ardiente himno de gratitud y de júbilo. En ti consumó nuestro Señor la redención que nos ha hecho hijos de Dios. Venido cristianos, la cruz adoremos, la cruz ensalcemos de nuestro Señor. Quiero ponerte en la hondura de mi alegre corazón y regalarte de continuo mi amor entero. Quiero fundar toda mi esperanza de vida en ti, Señor crucificado, y en María, compañera. Venido cristianos, la cruz adoremos, la cruz ensalcemos
nosotros su año. Concédeme que combatiendo día a día arriesgue la vida por ustedes, para que su reino en todas partes logre victoria y ensanche sus confines por todo el universo. Venido cristianos, la cruz adoremos, la cruz ensalcemos de nuestro Señor. Concédeme entregar a los pueblos como el signo de redención tu cruz, Jesucristo, y tu imagen, María. Que jamás nadie separe lo uno de lo otro, pues en su plan de amor el Padre nos concibió como unidad. Venido cristianos, la cruz adoremos, la cruz ensalcemos de nuestro Señor. Por siempre permanezca la Iglesia como fiel instrumento que os inscriba unidos en el corazón de los hombres. Así se destruirá eficazmente el reino de Satanás y en el Espíritu Santo se acrecentará la gloria del Padre. Venido cristianos, la cruz adoremos, la cruz ensalcemos de nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con Cristo su Hijo. Amén. Bien, este retiro he querido titularlo Peregrinos de Esperanza. No es un título original mío, sino que es el lema que el Papa Francisco ha adoptado para la celebración del año jubilar 2025 que tendremos el próximo año. Recordemos, los años jubilares son tiempos de la historia de la salvación que vivía el pueblo de Israel. Eran tiempos especiales para el perdón, para la reconciliación y para la liberación. Eran tiempos en que el pueblo de Israel experimentaba los dones que Dios abría desde el cielo para sus hijos. Ocurrían cosas sorprendentes. Por lo tanto, los tiempos jubilares eran tiempos de grandes milagros que Dios realizaba en su pueblo y que Dios realizaba en el corazón de sus hijos. Así entonces, en el año 1300, la Iglesia toma esta tradición de tener tiempos jubilares y establece que habrá un año jubilar cada 100 años. Luego, en otra etapa, se dice que 100 años es mucho tiempo y que mejor se tome la tradición bíblica que era cada 50 años, para que muchas otras personas pudieran vivir el tiempo jubilar, porque cada 100
eran algunos que podían vivir este tiempo de gracia, este tiempo de la intervención de Dios en medio de su pueblo. Y San Juan Pablo II dijo: todavía hay mucho tiempo. Por eso vamos a convocar a años jubilares cada 25 años. Esto él lo instituyó el año 2000, en que se celebraron los 2000 años del nacimiento de Jesús y se vivió un año jubilar. Por lo tanto, el próximo año es 2025 y corresponde entonces celebrar este año jubilar de cada 25 años. El Papa Francisco, para preparar a la Iglesia al año jubilar del 2025, ha convocado el presente año a un año de la oración, a un año en que Él va a llamar, convocar a la Iglesia, dice, a una intensa sinfonía de oración. El Papa usa esta imagen de la sinfonía de oración precisamente en que Él quiere que la Iglesia entera entre en esta armonía musical, podemos decir, de un pueblo entero en oración. Por lo tanto, la Iglesia ya está entregando subsidios para animarnos a vivir este año de la oración. Coincide este año jubilar al que el Papa llama para el próximo año y a prepararnos para este año 2025 de jubileo con los 75 años que la familia de Schoenstatt se está viviendo para celebrar también un tiempo jubilar de un hito esencial dentro de la historia fundacional, ocurrido el 31 de mayo, y que es un hito fundacional que ocurre precisamente en nuestra patria. Para este retiro, que es un retiro abierto, quiero que la familia de Schoenstatt tenga como telón de fondo ahora el jubileo del 31 de mayo, pero ahora mirando junto a toda la Iglesia este jubileo del próximo año con esta convocatoria del año de la oración al que ha convocado el Papa Francisco. Este retiro entonces va a estar centrado en esta convocatoria del año de la oración. Y vamos entonces a hablar de la oración en la vida de la fe de un cristiano, de un hijo de la Virgen, la importancia y el por qué el Papa convoca un año de oración a toda su Iglesia y los desafíos que esto implica en lo personal, en lo familiar y en lo social. También el desafío que implica para un santuario en la tarea concretas que el Papa está dando a que los santuarios de todo el mundo puedan ser los centros de oración, especialmente en este año. Vamos a hablar un poquito como primer punto del retiro. Estos son elementos más bien introductorios. En primer lugar, ¿de qué es la oración para el Papa Francisco?
porque él entregó una serie de catequesis sobre la oración hace algunos años atrás y ahora está retomando estos elementos para refrescar los impulsos sobre lo que es la oración en todo el pueblo de Dios. El Papa dice que la oración es un diálogo que parte del corazón humano para alcanzar el corazón de Dios y su misericordia. Es decir, es el dinamismo de la búsqueda del ser humano para alcanzar a Dios, pero él usa la imagen del corazón que parte del corazón humano para alcanzar el corazón de Dios. Esto entonces nos habla que es un encuentro, una experiencia de corazones. Por lo tanto, tenemos que decir que es una experiencia en el amor. Entonces, podemos desprender de esta afirmación que es una experiencia en el amor. Y por eso el Papa también va a decir, es un respiro de vida. Una expresión más breve que usa el Papa para definir la oración. Respiro de vida. Va a indicar también desde esta afirmación, respiro de vida, que por lo tanto nunca se debe interrumpir. Aún cuando dormimos. Recuerdo a uno de los sabios de la vida espiritual que dice que lo importante no es rezar mucho, esto puede sonar medio raro, sino que lo importante es rezar siempre. Porque muchas veces nosotros no tenemos tantos tiempos para la oración. Pensemos en los monjes y en las monjas contemplativas que van 8 veces al templo a hacer sus oraciones con sus cantos gregorianos, en fin, propio de la vida contemplativa. Los que somos consagrados debemos rezar la oración de las horas, la liturgia de los salmos, a lo menos deben ser 3 veces al día. No es fácil cuando estamos en la vida activa. No siempre es posible rezar mucho en términos de tener muchas horas para la oración. Lo importante entonces no es rezar mucho, sino rezar siempre. Según esto, porque la oración no debe interrumpirse. Entonces, cuando estoy en el hogar y estoy en una labor doméstica, práctica, de la cocina, del aseo, o cuando estoy en un escritorio, en mi lugar de trabajo, o en otras tareas, allí yo tengo que hacer oración de lo que estoy haciendo, ofreciendo, entregando, pidiendo fuerzas para que me salga bien lo que tengo como cometido, alabando y dando gracias porque las cosas salieron bien. Todo el día estamos haciendo oración. No se debe interrumpir nunca, dice. Por eso que respiro de vida. Puente entre el cielo y la tierra. Mire qué imagen más hermosa.
puente, dice el Papa, entre el cielo y la tierra. La oración entonces es la que nos permite conectar la realidad creada con la realidad trascendente. Y entonces se dice, es el encuentro de un diálogo de amor incesante. Une estas dos afirmaciones anteriores. Diálogo entre el corazón humano y el corazón de Dios. Respiro de vida. Entonces, por eso que es un diálogo de amor incesante, es decir, que no termina. Y va a explicitar, la oración no es un paréntesis en el trabajo, es el trabajo. No es un paréntesis, es decir, no son estancos separados, sino que es la vida misma, es lo que anima todo lo que hacemos. Otros santos o maestros de vida espiritual, no santificados por la Iglesia, pero grandes testimonios de fe, podemos entenderlos a la luz de lo que el Papa nos ha dicho. Santa Teresa de Jesús dice que orar es trato de amistad con quien sabemos que nos ama. Pone el tema de la amistad, porque ella quiere expresar que es una relación personal, una relación íntima, trato de amistad con quien sabemos que nos ama. Oxígeno del alma, va a decir el santo cura de Ars. Y lo va a desarrollar diciendo que así como el cuerpo necesita el oxígeno para estar vivo, así el alma, para tener una vida dinámica y sana, necesita la oración. Oxígeno del alma. El cuerpo sin oxígeno no vive. El alma sin oración no vive. Podemos ir entendiendo entonces lo esencial que es la oración, como el Papa cuando llama un año de oración no está apuntándose a un elemento secundario, periférico de la vida de la fe, sino que está apuntando a una realidad esencial en la vida de la creyente. Para el Padre Quente, la oración se da desde tres dimensiones. Primero lo apunta como los elementos que hemos escuchado de los autores anteriores. Dice que es el silencio interior, que son las pulsiones del espíritu en el alma. Es el espacio donde el ser humano entra y se encuentra con su Dios y experimenta su presencia, pero como experiencia, no como una ilusión, como una teoría, como una definición, sino como una experiencia. En segundo lugar, dice que la experiencia de oración es una contemplación en el tiempo y en la historia. Y aquí sí que el Padre da un paso en otra dirección. No solamente el mirar a Dios como una experiencia del espíritu hacia adentro, sino que también hace un giro y dice tenemos que descubrir y contemplar a Dios en las realidades del mundo, en las realidades de la historia, y desafía a que personalmente nosotros entendamos que los acontecimientos personales y los acontecimientos de la historia
es diálogo, es oración, es diálogo, es trato de amistad, según Teresa de Jesús, es encuentro de corazones, según el Papa Francisco, es diálogo incesante de un Dios que actúa en la vida del mundo y en mi vida personal. Por lo tanto, podemos entender a un Dios que no está encerrado en los conventos o que solamente habita dentro de mi alma o que solamente lo encuentro dentro de los templos. Es la oración que yo puedo hacer en el mundo, con el mundo, en medio del devenir de la historia. Esto es un paso atrás, porque las realidades del mundo y el quehacer y el devenir de nuestra vida no siempre son tan santas como lo que podemos encontrar al interior de un templo en silencio con sus imágenes sagradas, o en el canto gregoriano, monjes contemplativos que lo hacen desde la madrugada, 4 de la mañana, mientras los niños están cantando. No es eso. El mundo es otra cosa. Con todo lo que escuchamos, con todo lo que vemos. Pero el Padre dice, eso es voz de Dios. Allí hay posibilidad de orar, de encontrarse, de dialogar con Dios, encuentro de amor, diálogo de amor. Y la tercera fuente para la oración es el orden querido por Dios en su creación. Es decir, las cosas creadas por Dios tienen un mensaje para ti de acuerdo a lo que son. Esta ya es una cosa un poquito más conceptual en su definición, por la mentalidad metafísica del Padre no sé qué. Dice, es la voz del ser. Lo que tú eres, por tu identidad, por tu carácter, por tu historia, por tus aptitudes, por lo que eres en ti mismo, eso es voz de Dios. Dios te creó así porque algo quiere de ti con esa forma de ser. Por eso Él va a decir que al orden de ser, porque las cosas como son, le sigue un orden de actuar. Entonces, cuando Él se enfrenta al ser humano, dice, Dios nos creó de esta forma y algo quiere con nosotros de esta forma de ser. Y esto también de cara a lo colectivo. Dios creó así a la familia y algo quiere con la familia para el mundo, para la historia, para la vida humana. Al orden de ser se sigue un orden de actuar. El ser es voz de Dios. Entonces, lo que tú eres, que a veces me puedo encontrar en el genio, que a veces puedo, ¿por qué no aprendí a tocar guitarra? Bueno, Dios te creó con tus aptitudes y eso algo quiere contigo. Yo tengo que aprender y por eso esto tan importante del ideal personal, el lema de vida, la aspiración de vida, la meta de vida, es aprender a que Dios quiere conmigo algo.
Y por lo tanto yo tengo que escucharlo a Él en mi propia vida. Tengo que escucharlo a Él, diálogo con Él, por lo que yo soy. Diálogo de amor conmigo mismo. Por eso yo soy un espacio de oración en mi propia historia, en mi propia realidad, en mis propias situaciones humanas, en mis propias debilidades y en mis propias grandezas. Esto también es muy audaz, porque entonces yo aprendo a aceptarme, a reconciliarme, a quererme, a asumirme, porque yo soy para mí voz de Dios. Yo me encuentro con Dios, conmigo mismo, mi propia verdad y realidad. Esto, mis hermanos, es muy hermoso y muy sanador. La oración ya no es solamente una realidad o intimidad del espíritu, solamente de los espacios santos, sino de todas las realidades creadas, desde esta verdad de lo que yo soy, como Dios me creó. Dios me habla y yo debo responder. Diálogo. Dios me habla y yo debo responderle. Esa es la oración. Diálogo de amor. También en esta realidad, en el orden de la realidad creada. Hermoso desafío y novedoso enfoque para vivir esto que el Papa Francisco nos dice siempre en oración. Porque si no, hacemos estos estancos y vivimos con una cierta amargura de no poder rezar mucho. Entonces, no rezar mucho, sino rezar siempre. Aún cuando te vengan estos ataques de mal genio, también eso es oración. Oye, ahí reconócete, ahí dialoga. En fin, cuando paso un mal rato y voy manejando por algo que se pide, bueno, ahí. Entonces, eso es rezar siempre. Porque si no, la oración la dejamos reservada. Padre, no puedo rezar, no rezo nunca para que los centros. Está bien, porque necesitamos también estos espacios de silencio, de soledad, para llenarnos, volver a las cosas esenciales. Pero es importante abrir el horizonte de lo que es y se entiende la oración en estos conceptos que nos enseñan estos grandes maestros de vida espiritual, porque así es como se santifica la vida diaria. No hay otra forma de santificar la vida diaria, en las realidades diarias, en este diálogo permanente de Jesús. Para concluir, algunos elementos de definición sobre la oración, un par de pinceladas de algo que encontré muy hermoso en un apunte por ahí. También en esta dirección de la oración en la vida de Teresita de Calcuta. Para ella dice que orar es estar las 24 horas del día con Él. Entonces, dice ella que cuando siente el anhelo, ella habla del hambre
de ti, dirigido a Dios. Dame la alegría de traerme a una persona hambrienta. O sea, la direccionalidad del hambre de Dios lo amarro inmediatamente al servicio de una persona necesitada. Cuando tenga sed de ti, dame hambre que tenga sed de agua. Cuando tenga mi corazón frío y no tenga ganas de rezar, mándame a alguien que tenga frío para darle abrigo. Cuando mi cruz me pese, mándame a alguien que sufra más que yo para poder consolar. Me pareció tan genial esta direccionalidad de su diálogo con Dios, en sus anhelos más profundos de encuentro con Él, pero direccionado inmediatamente en el carisma de ella, ¿no? Que son más pobres y necesitados. Cuando tenga hambre de mí, mándame a alguien que necesite pan. Cuando tenga sed de ti, mándame a alguien a quien pueda darle un vaso de agua. Cuando yo me sienta con el alma fría, sin ganas de orar, sin ganas de buscarte, mándame a alguien que yo pueda robar, calmar su frío. Cuando mi cruz pese, me sienta incapaz de soportar, mándame a alguien que sufra más que yo para poder consolar. Esta es la experiencia de la oración en esta gran santa de nuestro tiempo. Vamos ahora a tener un tiempo personal para hacer nosotros también una experiencia de revisión de cómo estoy orando, cuánto estoy orando, cómo conecto la oración con la vida. Un poco estas cosas que hemos visto ahora. Si me dejo tiempo para orar, si tengo la sensación que estoy orando poco, que tengo que orar más, ¿cómo oro? Oro por el rosario, oro en la misa, oro en silencio, hago meditación, leo la palabra de Dios. ¿Qué hago? ¿O no hago nada? ¿O estoy orando por mí? Estoy experimentando que la oración es de verdad el oxígeno que mantiene viva mi fe. Estoy necesitando urgente un bidón grande de oxígeno para empezar a meter, porque siento que estoy respirando mal en mi alma, en mi fe, en mi vida interior. Urgente que me pongan el oxígeno para poder revitalizar mi vida de fe. Creo que podemos entender en estas 3 o 4 pinceladas lo esencial, lo central, lo vital de la vida de oración en nuestra vida de fe. Y entender entonces por qué el Papa llama al pueblo de Dios para poder tener este año dedicado a la oración. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, entonces no es retiro, no es jornada, no hay trabajo en grupos, tampoco hay trabajo en diadas, tríos, sino que el trabajo es
individual. El café no se toma en grupo y se toma de forma conjunta, sino que en forma solitaria. Los retiros es eso, trabajo personal. Yo de todas maneras voy a estar en la sacristía por si hay algún rezagado o rezagada que a lo mejor no ha alcanzado a confesarse, y a lo mejor podría ser. La confesión en estos contextos no es dirección espiritual, en que yo relato latamente mis situaciones humanas, mi historia personal, contextos que rodean a la cosa. No, eso es dirección espiritual. La confesión directa al corazón. Una anécdota cortita. El profesor de Abriendo Confesiones, que se llama el ramo, decía que la confesión debe ser vaciar un saco de papas. Todas las papas caen de un año. No vaciar un saco de harina. Porque usted vacía el saco de harina, cae la harina. Sacude, sigue saliendo harina. Vuelve a salir, puede salir harina indefinidamente. Entonces esta confesión no va a ser vaciar un saco de harina, sino vaciar un saco de harina. Directo, dejado, como se va a confesar. Dirección espiritual, siempre posible, yo me coordino, horarios, días, y ahí conversamos tranquilamente. Bien, entonces hay un cafecito preparado, todo un video quedando aquí en el rincón para evaluar, esa es la verdad, evaluar cómo estoy rezando, cuánto tiempo tengo la oración, qué es lo que me ayuda a rezar. ¿Qué es lo que me dificulta evaluar tu vida de oración? En el entendido de lo que aquí hemos reflexionado y de lo que aquí hemos dicho. Bien, que tengan un tiempo muy fecundo para la oración. Vamos a tener media hora de oración. Trabajo tranquilo, detenido y en silencio. De iniciar nuestra segunda reflexión, segunda plática, les invito a invocar al Espíritu Santo con esta oración del Padre José que la hace no en el contexto de la sino ya habiendo realizado el exilio
conocer, queremos. Dame a conocer lo silencioso, por modestia de oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos del querer del eterno Padre de Dios. Amén. Con Cristo Bien, quisiera centrar ahora la segunda reflexión en lo que el Papa Francisco denomina los frutos de la oración que él desea para este tiempo, para este año. Lo presenta en uno de los ángelus, la oración del domingo, que hace el pueblo de Dios, la Plaza San Pedro, cuando presenta un documento que se llama Enséñanos a orar, que es un documento pontificio de uno de los dicasterios. Entonces, él cuando presenta ese documento hace algunas afirmaciones de lo que él espera como frutos de la oración. El desarrollo ya es reflexión personal mía, pero las afirmaciones son propiamente del Papa Francisco para este año de la oración. El primero es transformar el hoy. Dice que la oración es transformadora. La oración cambia. La oración tiene un poder que hace posible que las cosas se transformen. Él habla de transformar el hoy. Transformar el hoy, tenemos que tomarle el peso de lo que significa para el Papa, con todo el peso del mundo sobre sus hombros, con todas las realidades de la historia en la que a él le toca ser cabeza de la Iglesia, con las guerras, con el hambre, con los conflictos tan duros y difíciles dentro de la propia Iglesia, con todas las incomprensiones que a él en lo personal le toca vivir dentro con sus propios hijos, el dolor de tantas situaciones que vive el ser humano hoy día, la larga lista que nosotros podemos recorrer con nuestra mente, con lo que leemos, escuchamos, de la tragedia que vive la humanidad actual. Él dice, la fuerza de la oración puede transformar el hoy. Rezar entonces no es un acto piadoso, personal, romántico, privado, sino que tiene una fuerza transformadora para el mundo. Y cuando hablamos del mundo, podemos hablar del macrocosmos, de las realidades amplias de la historia, pero también para nosotros ahora en Retiro tenemos que creer que la fuerza de la oración tiene el poder transformador del microcosmos, de nuestro pequeño mundo interior, de aquello que nosotros quisiéramos cambiar,
de aquello que nosotros quisiéramos que mi vida fuera diferente. La oración no puedo, Padre, me cuesta, no sé cómo hacerlo. Bueno, para Dios es posible. Para Dios nada es imposible, nos dice la Escritura Santa. Entonces aquí hay un primer fruto que se espera de este año. Un primer fruto que tiene que ser fecundo, real, verdadero, existencial. Yo puedo cambiar. Y yo puedo cambiar el mundo. Cuando a San Agustín, alguno de sus discípulos le preguntó, ¿cómo puedo cambiar el mundo? Contextos sociales de su tiempo. Y San Agustín fue muy concreto y le dijo, cambia tú y habrás cambiado el mundo. Entonces, esta transformación que nosotros queremos para el mundo parte en mi propio corazón, en mi propia vida. El padre Kentenich también lo decía de una forma muy concreta. Los grandes cambios que tú deseas para el mundo, ensáyalos ya en el propio espacio donde se desarrolla tu vida. ¿Quieres paz para la humanidad? Tú puedes ser sembrador de paz en tu casa, en tu trabajo, en tus relaciones humanas. Tú quieres que en el mundo haya unidad, que no vayamos divididos, enfrentados. Tú trabaja en la propia unidad de tu propia vida para que puedas generar espacios de reunión en tus propios ámbitos. Entonces, esta fuerza transformadora, hay que creer que aquí hay una fuerza misteriosa, silenciosa, muchas veces desconocida, pero que efectivamente es efectiva. Por eso, el primer fruto, transformar el hoy. Para el Papa esto es urgente. Para el Papa no es una cosa que podemos ir haciendo de a poco, que podemos esperar, que vendrán siglos mejores. El Papa habla de la urgencia y recoge esta afirmación de San Juan Pablo II: los pobres no pueden esperar. Así, entonces, cuando nos entrega este hermoso documento del cuidado de la casa común, que se refiere al cuidado de la creación, a todo el tema de la ecología, de esta creación que Dios puso en nuestras manos y que la estamos destruyendo, impone también que esto es urgente. Es urgente. Frente a las situaciones económicas de lo que hoy día el mundo reparte los bienes y de lo que generan estos sistemas económicos, el Papa dice: no puede seguir esperando. La sociedad, el modo como nos hemos organizado, nos hemos repartido lo que es para todos. Y frente a la convivencia humana, sobre todo
todo a la cantidad de guerras que nosotros no conocemos y que tienen distintas causas. Algunas son tribales, de tribus, otras son como las más conocidas, Rusia, Ucrania, pero que ya tampoco hace noticia porque ya como que nos acostumbraron que allí eso pasa todo el tiempo. Últimamente la guerra en la propia tierra de Jesús. En fin, yo alguna vez escuché por aquí a algún especialista fortalecido, pero quienes estudian estas cosas decían que había más de 100 conflictos bélicos en el mundo. Entonces, tenemos que aspirar a la paz. Tenemos que, y esto es urgente. Entonces, esto de que la fuerza de la oración transforma el hoy es una obligación. Y esto que la fuerza de la oración transforma el hoy, tenemos que creer y parte en nuestra propia vida. Tiene que ser hoy, por eso el Papa lo pone así, hoy. Los jesuitas tuvieron un gran superior general que fue un hombre de mentalidad y de corazón muy amplio, muy abierto para las realidades del tiempo y del mundo. Y él decía, el pasado ya fue. Ante el presente, amén. Y ante el futuro, aleluya. Son afirmaciones muy escuetas. Pero el amén es así sea, o sea, es el ya, ahora. No es esperemos, es ya, amén. No nos quedemos de brazos cruzados. Padre Kempter decía que hasta el tren de la historia no podíamos cruzarnos de brazos, no podíamos ser pacifistas. Teníamos que ser constructores. Bueno, este Padre lo dice de manera sintética. Amén, ya, ahora, que así sea. Y ante el futuro, aleluya, pensando en el futuro de gozo, de alegría, de exultación en el Señor. Si el hoy es amén, tendremos un mañana con un aleluya. Por eso, tomemos el peso a la oración que transforma, que el Papa espera que transforme el hoy, tuyo, el hoy del mundo. Segundo, dice que la oración apacigua la ira. Parto desde una experiencia que vi por ahí, tanta información que llega, de un estudio que hizo la NASA, que está siempre observando el comportamiento del cosmos y también de la Tierra. Y pudo comprobar que un día, y estaban un poco alarmados, estaban un poco confundidos, llenos de preguntas estos grandes científicos, porque el cosmos tuvo como un ordenamiento. La Tierra, en su agitación de los propios fenómenos naturales, tuvo también una quietud, una calma, no total, pero era impactante ver lo que allí acontecía. Se tranquilizó el planeta, bajó la intensidad de esta agitación de la Tierra.
¿qué pasó? Había una pregunta científica, porque estos son hombres estudiosos, las cosas. ¿Qué pasó? Bueno, para la mirada creyente, y ellos tuvieron que también escuchar esto, es que ese fue un día en que el Papa Francisco invitó a todo creyente de la fuente religiosa que fuera a tener un momento de oración, y él lo pidió para un día que en un horario determinado. Gran parte del mundo creyente, especialmente los que están en el mundo contemplativo y muchos, conectados con esta invitación del Papa. No recuerdo, yo recuerdo que el Papa lo hizo. Se difundió a través de las redes sociales y gran cantidad de la humanidad conectó una oración común de todos los rincones del planeta y coincide que se calma, que baja la agitación y que se reordena esta locura de la humanidad cuando tuvo tiempo de oración. Entonces, esto de que la oración apacigua la vida es una experiencia incluso que hasta en la NASA pudieron comprobar, porque en ese tiempo de oración bajó esta agitación. La experiencia de la historia de la salvación que nos relata las Sagradas Escrituras en los textos históricos habla que la experiencia de la oración es la que reordena, la que tranquiliza, la que hace bajar las rabias, las violencias en los momentos más conflictivos y difíciles del pueblo de Israel. Tan fuerte era esto que hay por allí algunos de los líderes que cuando tienen los brazos arriba del serenato, la cosa se calma. Y ya está tan cansado que cuando los baja comienza de nuevo. Es también una simbología, ¿no? Entonces se relata que la gente del pueblo iba a sostener los brazos para que no los bajaran. Y así entonces era el signo que la oración no cesara, para que entonces ocurriera el milagro de apaciguar la ira. Qué importante es saber entonces que la oración es la que nos calma. Yo creo que todos tenemos un poco de experiencia, que cuando andamos agitados, cuando andamos contrariados, cuando las cosas no andan bien, es cuando si entramos en una calma y en una quietud interior, los niveles de ebullición bajan. El Papa dice: si hay paz en el corazón, habrá paz en el mundo. San Juan Pablo II lo dice de una manera poética, ¿no? Dice que el corazón de la paz es la paz del corazón. Al mundo, en las circunstancias en las que nos toca vivir a todos, en las que nos vamos topando diariamente con todo esto. Creo que aquí hay mucho que revisar
interior de nuestra propia vida, de nuestra propia convivencia, porque uno siente como con tanta facilidad hoy día el autocontrol frente a la ira está tan menguado, la capacidad de ponerle freno a nuestra sensibilidad prácticamente es muy débil. Los desbordes de violencia en la convivencia chica se dan a veces